otro punto que hace referencia el comunicado. Hoy estamos sufriendo las consecuencias de la falta de prevención que hubo el año pasado, donde no se hizo el trabajo correspondiente. Lo mismo ocurrió por parte del Ejecutivo Nacional, quien no compró los larvicidas para las provincias desde el año 2022. No podemos repetir los errores del pasado, dice. En otro aspecto, en otro punto del comunicado, hacen referencia a la cuestión vacunas, que también generó una enorme polémica en diferentes medios de comunicación a nivel nacional. En el mismo sentido, la mencionada vacuna no es una herramienta que esté validada para controlar la transmisión de la enfermedad en el contexto del brote, tal como lo ha expresado la Organización Panamericana de la Salud, dice. Y continúa el comunicado que emitió, el primero que emite el Gobierno Nacional respecto al área de salud, que iba a ser primero Secretaría y luego transformado en Ministerio. Desde el Gobierno no se avalará que la política o los medios de comunicación sumen miedo y confusión, y se seguirá avanzando con la convicción de preservar la salud de la población. Y además de la responsabilidad que le da a los políticos y a los medios de comunicación en este tema, instamos a las empresas vinculadas con la producción de vacunas a evitar presiones que pretenden apresurar decisiones que pueden poner en riesgo a los argentinos, que algunas voces se escuchaban hoy diciendo: si hay algún tema puntual que esté rayando algún delito, deberá ser denunciado como corresponde. Más allá de este extenso comunicado, vamos a hablar de los números que sí se conocen. En Salta hablamos de dengue hace un tiempo. No es una noticia novedosa, pero sí, por supuesto, que le prestamos la atención debida y el respeto debido a una patología de estas características. Hoy se dio a conocer nuevamente el mapa epidemiológico de una nueva semana epidemiológica en la provincia de Salta. Y como lo decimos habitualmente, los colores marcan qué es lo que está ocurriendo en cada uno de los departamentos. Observemos en detalles, además, qué es lo que está mostrando este mapa epidemiológico de la provincia con los departamentos que llamativamente tienen justamente esta situación de mayor cantidad de casos de dengue. Ahora vamos a estar ampliando en minutos. Por eso invitamos a observar en detalles el mapa epidemiológico que indica qué departamentos tienen la situación más compleja, más delicada o sensible respecto al dengue. El responsable del área de epidemiología de la provincia es el doctor Francisco García Campos, Paco García para nosotros. Doctor, bienvenido al 11 TV y gracias por acompañarnos esta noche. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muchas gracias por la invitación. Bueno, aquí estamos con este tema. Bueno, ahora con este tema. Sí, con este tema, sí. Este mapa que estamos observando, lo que nos llama la atención es por qué en los departamentos como Cafayate, Metán, Capital, tenemos este rojo tan intenso. Bien, esto es producto de lo que pasa con el cambio climático, con la tropicalización del clima de la provincia de Salta y por supuesto con la urbanización indiscriminada y desmedida que hizo Aedes aegypti. Por ejemplo, Cafayate ya hace aproximadamente 4 o 5 años que tiene la presencia de Aedes aegypti y faltaba que tuviéramos más de 7 o 10 días con temperaturas por encima de los 18 grados, con noches calurosas, donde eso contribuye a que el ciclo del virus en el interior del mosquito se complete, los Aedes aegypti hembras sean infectivos y se pueda transmitir la enfermedad. Lo mismo pasó en Salta Capital. Recordemos que nosotros en el 2016, 2009 tuvimos brotes incipientes, pero el año pasado estuvimos en una tasa de incidencia de 300 casos por cada 100.000 habitantes y hoy hemos superado los 500. Claro. La media provincial la marca la capital y eso es grave, porque en la capital está más del 50% de la población de Salta. Entonces hoy vemos que departamentos del norte, donde históricamente desde el año 96 a la fecha circuló dengue, tienen unas tasas de incidencia muy bajas, porque allí los climas van a seguir siendo los mismos, las condiciones culturales, ambientales siguen siendo muy parecidas, pero el cambio climático ha influido mucho en lo que es Salta Capital, el Valle del Lerma, porque tenemos todo corredor, el área metropolitana en general. El corredor, yo le estoy llamando el corredor La Caldera, sí. San Carlos, es el corredor que nosotros tenemos que prestarle atención porque lo estás viendo ahora, toda esa ruta es una ruta turística de mucho movimiento, altamente vulnerable por el tránsito de personas y muy receptiva porque tiene invasión o digamos ya está instalado Aedes aegypti. Esa suma más el virus circulando hace que aparezcan casos autóctonos.
¿15 a 30 días para el pico? El pico lo esperamos nosotros, el pico histórico, estadístico, como se puede llamar, la segunda quincena de abril seguro que lo tenemos, porque ahora vos vas acumulando una serie de susceptibles que tienen su periodo de incubación y que se van expresando, más el retraso que puede haber en la notificación. Hemos tenido más de 2.600 notificaciones este fin de semana de síndrome febril agudo en específico, que ahora habrá que clasificarlos, si entran son compatibles con dengue o no, y convertirlos en datos de dengue. Y a pesar de que tuvimos 6 días de feriado, la notificación de dengue superó los 2.000 casos de residentes salteños y unos 1.500 de no salteños. O sea que es un número muy importante. Cuando hablamos de esta cantidad, ¿se resiente el sistema de salud en la provincia de Salta? ¿En qué condiciones está Salta para afrontar? Digamos, todo el país habla de dengue hoy. Una cosa particular para una provincia que ya hablaba, en otra región, pero ya hablaba de dengue antes. ¿Estamos en condiciones de este pico de dengue? Tenemos que estar en condiciones y a la altura de las circunstancias. Justamente el ministro, el doctor Mangione, tomó las medidas del caso, ya no ahora, sino hace aproximadamente 45, 50 días, cuando empezó a avisar todo esto. Y por supuesto que esta semana es reforzar con todo lo que son los consultorios de febriles en los nodos cabecera, porque lo que nosotros necesitamos es que no haya saturación en los hospitales donde hay internación. Entonces, el dengue tiene que manejarse en lo que es la atención primaria, el primer nivel de atención. Allí tenemos que hacer la consulta precoz. Y en los hospitales tenemos que manejar la internación, las personas con signos y síntomas de alarma que necesitan un servicio de mayor complejidad o eventualmente la internación. Entonces hoy están funcionando los 7 nodos cabeceras que están en Salta Capital. ¿Y por qué suena un poco más todo esto? Porque está sucediendo en el centro de la provincia. Claro. Esto lo viste vos el año pasado y en años anteriores en la carpa que teníamos en Orán, en Embarcación, en Colonia Santa Rosa, en Tartagal. Eso es histórico. Sí. Hemos visto muchísimas veces estas fotografías que podemos ver ahora en el Hospital del Milagro, ya las conocemos anteriormente de otros servicios. Nada más que ahora llegó a la capital, es muchísima la cantidad de personas que están enfermas y por supuesto los servicios van a tener un cierto grado de saturación, pero yo creo que están a la altura de las circunstancias, tratando de compensar todo esto. Hasta ahora, por ejemplo, no hemos tenido faltante ni de reactivos, así que tenemos que seguir rogando de que haya. Entonces, la parte privada diagnostica mucho, pero la parte pública, por supuesto, es la que mayor diagnóstico va a tener, y la provisión de repelentes para pacientes con síndrome febril agudo en específico o embarazadas, que tiene un stock muy importante la provincia todavía para unas cuantas semanas más, o sea que hay que mantener todo eso. Cuando sabíamos que el doctor venía a acompañarnos y queríamos sacarnos algunas dudas, tomamos algunas preguntas, principalmente que en redes sociales, en estos tiempos donde las redes informan o desinforman de acuerdo a la infodemia que se vive en estos tiempos, tenemos algunas dudas que la gente plantea fundamentalmente y queremos trasladarlas. Primero, ¿por qué la tasa de letalidad se da en jóvenes o en niños, como en este caso que hemos tenido también en la provincia? Es una pregunta interesante, quizás los estudios epidemiológicos y infectológicos lo definan el día de mañana. Una de las teorías es que esta cepa cosmopolita afecta más a estos grupos de edad, el virus, el dengue 2 cosmopolita, el que está circulando en todo el mundo. Otra es que estos jóvenes son los que no han estado expuestos anteriormente a virus dengue. Por lo general, a mayor edad tuviste más tiempo de exposición. Entonces son grupos o grandes grupos que no han estado expuestos. Ahora también nos llama la atención, y eso no te lo sabría explicar hoy por lo menos, es por qué también la tasa de mortalidad se marca en este grupo. Vos fijate, cuando desagregamos los grupos de edad en la mortalidad nuestra de estos 12 casos lamentables que tenemos, sí, la mayor cantidad de casos están entre 20 y 49 años. Y es el patrón que se repite del año pasado, motivo por el cual la vacunación, nosotros en septiembre del año pasado la habíamos elegido en ese grupo de edad, porque es el grupo que vemos que está más afectado, independiente de lo que pasaba en otra época. Pero tiene que ver con esta cepa dengue 2 cosmopolita, que es la que está circulando en todo el mundo desde el año pasado. Si una persona se colocó, hay unas 10.000 vacunas que ya colocaron en la provincia, ¿sí? Una persona se colocó la primera dosis hace un mes atrás y comienza a tener síntomas de dengue. ¿Ya tiene alguna mínima protección o tiene que esperar los 3 meses para que
y la segunda dosis para recién cumplimentar algún tipo de ayuda de la vacuna? Mira, nosotros, es una muy buena pregunta. Hay un solo caso estudiado, que es el que se nos ha presentado a nosotros, que fue dengue negativo. Pero con una dosis ya tenés un alto nivel de protección. Eso es importante. Es lo mismo que vos en un brote de dengue no te enfermas 2 veces de dengue, porque son tantos los anticuerpos IgM que tenés por el serotipo circulante, que si entra otro serotipo de dengue es muy poco probable que te enferme. Y yo creo que eso es lo que nos está pasando. Por eso es muy buena la teoría y a lo que está apostando el doctor Magnone con su trabajo de investigación, y que no se necesita el booster de una segunda dosis de vacuna, sino con infecciones previas ya vamos a tener un nivel de inmunidad bastante elevado. Con con las 2 dosis de vacunas, ¿cuánto tiempo de protección tendré? Porque la cuestión es, ya viene el frío, ¿para qué me voy a vacunar? No, te tenés que vacunar ahora. Vos tenés en cuenta que nosotros estos trabajos los comenzamos en septiembre del año pasado, cuando todo el mundo nos miraba y nos decía hacer estrategia general integrada con vacuna. Sí, era necesario y había que hacerla. Pero vos ahora tenés que protegerte a los 90 días la segunda dosis, los 90 días la primera, y según los estudios que tiene la vacuna de esta fábrica, de los que fabricaron, está por 5 años aproximadamente. Por supuesto que eso se va ampliando en la medida en que van avanzando los estudios. O sea, son preliminares, es la primera etapa de todos estos estudios y básicamente tener una protección de 5 años. O sea, no es una vacuna anual como teníamos con COVID. En estas comparaciones, a veces desde el desconocimiento, ¿no? Bueno, me tengo que poner la dosis de dengue todos los años. No funciona así. No, por ahora no, porque no sabemos, o sea, la interpretación que hay, que los niveles de anticuerpos, los protectores y neutralizantes, se mantienen al menos durante 5 años. Aparte, vos tenés en cuenta que las infecciones por dengue te dan inmunidad permanente y duradera para ese serotipo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que vos te infectás con un serotipo 2 que da inmune de por vida. No te bajan el nivel de anticuerpos para esa enfermedad. Por eso, de dengue te podés enfermar 4 veces, más un chikungunya, más un Zika, 6 veces. Más de eso. O sea que todos los que se contagiaron de dengue serotipo 2 que está circulando en Orán, Tartagal, ¿es por eso que tienen menos casos? Es por eso uno de los motivos por los cuales tienen menos casos. Otro de los casos que nosotros interpretamos también, la vacuna está ejerciendo ya algún efecto sobre este grupo poblacional porque las tasas de incidencia son bajas. Y hacen mucho descacharrado. Y hacen mucho descacharrado, usan muchos larvicidas y ahí quiero hacer una acotación. Recién en la presentación vos comentabas que el Ministerio de Salud de la Nación dijo que la Nación hacía 2 años o algo así que no compraba larvicidas. Exacto. Yo quiero aclarar que la provincia de Salta tiene su propia fábrica de larvicidas. Lipiop, que es una entidad del Ministerio de Salud Pública junto con la UNSA y el INTA, fabrica nuestro propio BTI, Bacilo thuringiensis israelí, y es provisto en forma gratuita desde hace varios años a todos los municipios de la provincia para utilizarlo como larvicida en Pozo Ciego y en grandes recipientes. Entonces eso hay que destacarlo. Nosotros no dependemos de la provisión de biolarvicidas por parte de la Nación. Acá está el laboratorio Libiop, que es el que fabrica y el que provee. Y que gracias a ello estamos haciendo un trabajo muy interesante con todos los municipios porque se van asociando. Este año tenemos todo el trabajo con todo lo que es Valle del Lerma, y la zona, digamos, del Gran Salta y Salta Capital, porque no estaba previsto. Claro. Entonces nos van a ver por ahí que están a las corridas capacitando nuevos municipios porque son los que se incorporan a este sistema. ¿No es cierto? Nosotros hacemos un censo de Pozo Ciego, en base a eso se hace la provisión y se hace la entrega en forma anual para mantener todo lo que es la provisión de biolarvicidas. Hace algún tiempo atrás, una década atrás por lo menos, se decía, ¿por qué no fumigan, hacen fumigación aérea? Alguien aclaró, no, porque quedan la copa de los árboles. Eso se desterró ya de los mitos. ¿Sirve o no sirve fumigar? Bueno, la fumigación como tal es el fracaso de todas las medidas sanitarias en salud pública. Cuando vos llegás a fumigar es porque fracasaste totalmente. El Aedes aegypti hay que atacarlo en su fase acuática. ¿Qué sería la fase acuática? La fase acuática es su fase de larva. El mosquito Aedes aegypti tiene una fase aérea que es la que nosotros vemos, la de adulto, que vive muy poco tiempo, pero la fase más importante es la que se desarrolla en el agua, donde los huevos, que se pueden mantener viables aproximadamente hasta 1 año, ¿no es cierto? Tiene 3 estadios, huevo, larva y pupa. Son 3 estadios acuáticos y adultos solamente el aéreo. Cuando vos atacas el foco aédico o el foco con larvas aédicas, lo matas totalmente y no vas a tener nada volando.
Entonces, la manera de la utilización de biolarvicida, del descacharrado, de la eliminación de todos los inservibles está en el piso, en la fase acuática. Por eso cuando nosotros educamos, tenemos que educar mirando en la palabra clave la larva. Es una clave, digamos, para enseñar en la escuela y a nivel comunitario desde hace muchísimos años. ¿Por qué? Porque la larva es la única que se alimenta y la que tiene la mayor voracidad, y de ahí va a salir el adulto. Claro. Ahora, ¿por qué no fumigar? Lamentablemente el uso indiscriminado de piretroides, principalmente durante todos estos años en muchísimas localidades de la provincia, ha hecho que Aedes tenga una resistencia altísima a los piretroides, detectada por el propio CONICET y por investigadores del UNOVE del Ministerio de Salud de la Nación. Por eso por ahí me llama la atención que hoy los propios investigadores del CONICET recomienden fumigaciones cuando ellos son los que nos dieron las pautas de las resistencias en poblaciones de Aedes, de Orán, de Tartagal y de Salvador Massa. Estamos hablando de resistencia entre el 95 y el 99%. O sea, no mata al mosquito. Prácticamente no mata. Tiene un efecto repelente, pero repelente por la fuerza que tiene el humo y desplaza poblaciones. Lo saca de tu casa y se la lleva al vecino. Eso por un lado. Por otro lado, hay algo que la población tiene que entender. En el caso de que vos decidas fumigar, no podés fumigar con cualquier producto. Hay dos tipos de productos a la venta. Uno que son los domisanitarios, que son los que usás vos como individuo, sí, que los compras para tu uso personal en tu casa, que no son los recomendados ni los autorizados para salud pública. Y solamente hay un producto o dos que se pueden utilizar a nivel de salud pública, que son los que se pueden colocar en parques, en las calles, lo que uno ve, el humo que se echa en algunos establecimientos, y tienen que ser aplicados por personal especializado y debidamente habilitados. Entonces no podemos comprar cualquier producto, ponerlo en una mochila y salir a pulverizar o a fumigar, porque vos estás aplicando determinados productos que es nocivo para el binomio madre-hijo, principalmente. Sobre todo sabemos, y hay estudios, y eso me gustaría también potenciar, porque se habla mucho de que hablamos de piretroides y que tenemos que hacer los estudios para ver cuán resistente es el mosquito o no. En algunos lugares donde se venden agroquímicos se está pidiendo eso. ¿Y quién hace los estudios para saber si la población que está expuesta tiene un daño a la salud o no? ¿Quién hace los estudios a todos aquellos operadores que hacen aplicaciones de estos productos? Si no tienen intoxicaciones crónicas, ya no tienen efectos del uso de piretroides o el uso de estos insecticidas de forma indiscriminada. Entonces también tenemos que tener estudios que se realicen sobre la salud humana, no solamente por la resistencia de la Aedes aegypti, sino que tenemos que ver todo el conjunto del medio ambiente y ver la salud humana, la salud animal y la salud vegetal. Tenemos que ver un todo, no veamos solamente una sola parte, no entusiasmemos a las poblaciones con fumigaciones descontroladas, indiscriminadas y con productos no autorizados, porque esos están recibiendo las notificaciones correspondientes por parte del Ministerio de Salud Pública. Hay una nómina en el ANMAT, están los productos tipo 1 y tipo 2 de acuerdo al riesgo que produce, y ahí está el listado de lo que se puede usar a nivel domisanitario y a lo que no se puede usar y que está permitido por salud pública. Es un tema complejo. Sin duda. Entendés que no es simplemente hablar de eso, sino nosotros nos tenemos que sentar y tenemos que dialogar. Cuando eduquemos para que se ataque la fase acuática. Doctor, voy a aprovecharlo. Tengo un par de preguntas que fui tomando, a ver si nos puede ayudar en esto. ¿El dengue hace bajar las plaquetas y qué riesgo tengo? Bien. El dengue por sí, por las características que tiene el virus, va a producir una leucopenia, que es una disminución de los leucocitos, y una disminución de las plaquetas. Las plaquetas se producen por una extravasación de líquido. Si esto es el vaso sanguíneo, cuando se deposita el virus dengue, hace que esto se abra y que entonces se pueda extravasar líquido al tercer espacio que se le llama. De esa manera se produce la salida del líquido de los vasos sanguíneos y con una disminución de la plaqueta por el efecto fisiológico. Esto es lo que se traduce en formas graves de dengue
con sintomatología hemorrágica. ¿Tiene riesgo mayor un paciente con alguna sintomatología o alguna enfermedad previa? Seguro que sí, sobre todo los inmunocomprometidos y personas que han tenido una infección previa por dengue, porque en una primera etapa el virus te reconoce como algo conocido, sí, pero luego se da cuenta de que no sos el conocido, sino el primo. O sea, te enfermaste el año pasado a dengue 2 y ahora a dengue 1. En la primera etapa crees que es dengue 2, pero resulta que es el 1 y ahí se produce como una batalla y se exacerba todo tu sistema inmunológico, produciendo un trastorno importante, para hablarlo así y para que se entienda. Entonces, por eso es importante la hidratación, mantener buenos niveles de hidratación, reposo y conocer cuáles son los signos y síntomas de alarma. Porque todos nos centramos en el mosquito, en el repelente, en los repelentes caseros, pero no vemos los signos y síntomas de alarma que la persona debe prestarle atención cuando te dicen que ya tenés dengue. Lo primero es el descenso brusco de la temperatura. Eso hay Tengo que 37, 39 y de pronto... Y de pronto pasada a 36, sí, qué bien que estoy. Bueno, eso hay que observarlo. El descenso brusco de la temperatura viene con un dolor abdominal intenso, principalmente en la boca del estómago, náuseas y vómitos persistentes, letargo o irritabilidad y cualquier manifestación hemorrágica. Esos son los signos de alarma que una persona debe prestarle atención. Se debe concurrir inmediatamente a un servicio de salud. Los servicios de salud deben observar a este tipo de pacientes, porque no son pacientes menores para mandarlos sin ninguna indicación profunda. Está bien, José, tenés que seguir en tu casa. No, vos tenés que dar las pautas, cómo seguir las normas de hidratación y en qué caso volver a llamar para ver si te tengo que internar o no. Y en ningún momento estamos hablando, de excesos de estudios clínicos, ni estudios de laboratorio, ni tomografía, ni radiografía. Todo se maneja sintomáticamente, ¿sí? Bajar la fiebre y mantener sintomáticamente todo esto que es el médico quien indica. Y si esto se exacerba, se debe internar para hacer una hidratación controlada y manejarlo al paciente antes de que llegue al choque. En su momento y en épocas de COVID, dióxido de cloro, ivermectina y todas las recomendaciones insólitas que se daban. ¿Qué no debemos consumir? ¿Qué no debemos tomar o automedicarnos si tengo un síntoma de dengue? Aspirina. Porque la aspirina afecta directamente sobre la coagulación y sobre la agregación plaquetaria. El consumo de aspirina en dengue entorpece el cuadro. Me duele la cabeza, tengo un dolor fuerte de cabeza. Entonces, habitualmente tomo aspirina. Pero no tenés que tomar aspirina, tenés que tomar el otro equivalente que tenés. ¿Sí? Podemos nombrar, sin ningún drama. No, pero no podemos dar recetas acá. Después vamos a tener problemas. Entonces, tenés que tomar no consumo de aspirina. Están los otros antifebriles, antipiréticos, que es el que te van a indicar en todos los servicios de salud y ese es el que tenés que consumir. Y bajar la fiebre con métodos físicos. No usar inyectables, salvo que lo requieran. Porque justamente vos vas y te dicen, no, poneme un inyectable, que con el inyectable ando mejor. Eso no. El inyectable no se debe utilizar. ¿Por qué? Porque con el solo hecho de introducir la aguja vos estás rompiendo vasos sanguíneos. Y si vos tenés un proceso que degrada todo lo que es plaqueta y todo lo que es la zona vascular, te puede entorpecer y puede ser contraproducente para esta situación. Entonces tenemos que ser delicados en el momento de qué es lo que se tiene que indicar. Y si vos tenés una enfermedad de base, te tiene que controlar tu médico de cabecera y de si sos hipertenso, tenés que seguir tomando esto, porque algunos por una cuestión de agregación plaquetaria tenemos que tomar aspirina 100 miligramos, etcétera, etcétera. Entonces el médico evaluará esas situaciones. En el caso de una mujer que está embarazada o duda de que ya puede estar embarazada, ¿qué debe tomar? ¿Lo mismo que cualquier paciente? Lo mismo que cualquier paciente. Bien. Y sobre todo controlarla, porque no nos olvidemos que acá en Salta, en Tartagal y en Mosconi tenemos chikungunya. El chikungunya tiene un efecto diferente a lo que es dengue y va a producir unas reacciones muy adversas y en algunos casos se puede haber hasta interrupción del embarazo, ¿sí? Por el efecto propio de la infección. Entonces tenemos que tener cuidado, sobre todo a las embarazadas. Por eso los repelentes también deben ser entregados a las embarazadas. La provincia de Salta tiene reglamentado la entrega de repelentes para
pacientes con síndrome febril agudo inespecífico, compatible con dengue hasta que se confirme o se descarte, y las embarazadas que están expuestas a riesgo, que en este momento tenemos muchísimas. Me imagino que con la cuestión, no te quiero meter en el tema de la cantidad enorme de recomendaciones, jugo de papaya y toda la serie de recomendaciones caseras, porque corremos el riesgo, al no estar comprobada científicamente, de hacer recomendaciones que no corresponden. Pero que sí se puede recomendar a la gente una vez que tiene dengue: espirales, tabletas, que sabemos que tienen un costo alto y hasta cuestan conseguir. ¿Qué se puede recomendar a la gente cuando ya tiene un paciente con dengue confirmado en casa? Lo primero que nosotros tenemos que manejar, por supuesto que en el interior de tu casa vos vas a manejar tu casa de acuerdo al entorno que tenés. Si tenés tela mosquitera, cerrar la puerta, pondrás el aire, no tenés aire, tenés sin telas mosquiteras, pondrás espirales, con las costumbres que vos tenés para espantar los mosquitos, como se dice vulgarmente. Sí. Pero lo bueno, lo importante y lo primero que tenemos que hacer es observar en nuestro domicilio todos los criaderos y potenciales criaderos que tengo. Porque lo primero que tenemos que hacer es eliminar los criaderos. De nada te vale que vos tengas 3 tabletas, 4 espirales, estés lleno de repelente y tengas el fondo sumamente desordenado. El patio de tu casa desordenado, porque no es lo mismo patio limpio que patio ordenado para dengue. Vos lo podés tener tu patio limpio con 5 plantas acuáticas llenas de larvas. No tenés ni una hoja en el piso, lo podés encerrar al fondo de tu casa. Pero resulta que tenés esos 5 recipientes con agua que son los criaderos y no te das cuenta. Entonces, vos te tenés que mantener, si no tenemos conducta, porque a todos nos cuesta, lo digo claro, principalmente yo, que me cuesta hacer eso, vos decís, bueno, a ver, tenemos que revisar canaletas, desagües pluviales, la piletita del lavadero que pierde agua, todos los recipientes con las plantas acuáticas, con el potu, con el cingonio, con la que yo estoy poniendo ahora en Semana Santa, cortando los tallitos para enraizar, para plantar después. Todas esas costumbres tenemos que ver, los bebederos. Mi propio bebedero, uno va y viene, mira, tiene huevos. Esas manchitas negras como letras chinas son los huevos de Aedes. ¿Canaletas? Canaletas. ¿Has visto que por ahí cuando tenés, vos ves el aire acondicionado, por ahí va a un patio interno, no querés que te manche el patio y tenés un baldecito o el típico plástico o de helado, sí, esos azules cuadrados que andan por todos lados, y ahí lo tenés eternamente y con eso lo tirás y resulta que ese es el criadero. Entonces revisemos criaderos, busquemos febriles a la vuelta. Si yo tengo casos de dengue en mi casa, en mi barrio, tengo que revisar porque seguro que hay alrededor. Los fondos de las casas, ¿no es cierto?, no son lugares donde el mosquito decía, no, vos no pases. Uno no pasa de una casa a la otra, pero el mosquito sí. ¿Cuál es el espacio que tiene? Porque se dice, no, hay que protegerse los tobillos. Y además, uno entiende que, no sé, si vivo en el 3er piso estoy salvado. Sí, depende, porque si llevaste alguno y vos sos alimento para el mosquito, seguro que se va a desarrollar. ¿Cuánto espacio tiene movimiento? El mosquito se mueve en 50 metros, 80 metros, así aproximadamente en una manzana. Es, digamos, el lugar que él se desplaza. Pero el mosquito es muy inteligente, es extremadamente inteligente, porque machos y hembras se alimentan de savia. Ellos fabrican sus refugios en los árboles, en las sombras, donde hay humedad. Entonces ahí se mantienen ellos alimentándose. Cuando vos vas al patio de la casa o hay hacinamiento, estamos muchas personas en un determinado lugar, eliminamos una gran cantidad de anhídrido carbónico. Eso atrae a las hembras de Aedes aegypti y automáticamente vienen a alimentarse de sangre humana, que es la única sangre por la cual la hembra de Aedes aegypti se alimenta. No se alimenta ni del perro, ni del gato, ni de nadie, sino sangre humana. Porque en la sangre humana hay una proteína que es la que necesaria para que madure, para que se embrione su huevo, y entonces va y deposita huevos, aproximadamente 200. Sigue siendo tan inteligente que no lo deposita en un solo recipiente, lo deposita en varios. O sea, si vos le tiras uno, están los otros de reserva. Y su vida termina en 30 días. Y lo único que hizo es perpetuar su especie. Entonces, mientras que el Aedes tenga refugio, alimento, agua para desovar y humanos que le provean sangre, se desarrolla. Las últimas dos, aprovecho las últimas dos.
Me picó un mosquito. El famoso me picó un mosquito y ya empiezo con la... Me picó el dengue, como Claro, se me dice. picó el dengue, que es la frase de moda. A partir de ahí, ¿cuánto tiempo de incubación, digamos? Me picó hoy, yo digo, mañana no, entonces no tengo síntomas, estoy bien. ¿Cuánto tiempo de incubación? Nosotros hablamos de un mínimo aproximado entre 7 y 10 días, Ajá. hasta 12, 14, 15 días. Como en todo, no es tan matemático, va a haber incubaciones más cortas y otras incubaciones más largas. Supongamos vos sos el enfermo, yo voy a ser el sano. Ujú. A vos te pica el mosquito, si ese mismo mosquito me pica a mí no me va a hacer nada. Sí. Nada más que de vos saca sangre enferma, de mí saca sangre sana. Pero ¿qué pasa? Ese mosquito se alimenta de esa sangre con virus. Ese virus tiene que desarrollarse en aproximadamente 2, 5, 7 días en el interior del mosquito y ahí se convierte en infectivo. Entonces, cuando el mosquito infectivo me pica a mí, antes de que aparezca la fiebre, el primer síntoma, ya aproximadamente entre 3, 4, 5 días, yo estoy virémico, sin saberlo. Bien. Estoy contaminando mosquitos. Ujú. Entonces, desde el enfermo que contamina al mosquito y el mosquito que infecta al sano, pasan aproximadamente 10, 12 días. Por eso cuando uno hace la investigación epidemiológica del tránsito, del lugar por donde pernota la persona, tenemos que ver 15 días hacia atrás y si es para chikungunya, 20 días también, porque tiene un prodromo y un periodo un poquito más prolongado. La última. Tuve dengue, me recuperé. ¿Tengo algún síntoma o alguna secuela y cuánto tiempo dura la misma? Dengue cura ad integrum. Pasan los 10 días, si vos no tenés una patología de base, tenés que recuperarte ad integrum, totalmente. La patología de base es la que se tiene que manejar luego. Bien. Pero el dengue te desarrolla y la persona se recupera totalmente. Chikungunya no. Chikungunya vos podés tener una recuperación total cuando termine el periodo de viremia, los 10 días, y al mes comenzar con sintomatología reumatológica. ¿Por qué? Porque chikungunya Dolores de hueso. Chikungunya se deposita principalmente en las grandes articulaciones, hombro, codo, mano, rodilla, cadera. Entonces, como ahí están los depósitos antígeno-anticuerpos de chikungunya, eso es lo que te afecta y algunos pacientes necesitan fisioterapia, kinesioterapia y recuperación por 1 año, 2, algunos hasta 5 años han tenido que hacer fisio para recuperación. Son evoluciones y pronósticos totalmente diferentes. Dengue comienza y termina. Los signos y síntomas que yo te dije de gravedad tienen que tenerse en cuenta entre el 3er día y el 6º y 7º día de iniciado la fiebre. Chikungunya lo pasa diferente, pero al mes podés tener todo este pool de síntomas que son realmente graves y son muy complicados y que necesitan una rehabilitación. Francisco García Campos con nosotros, responsable de epidemiología de la provincia. Gracias por visitarnos, Paco. Gracias, José. Cuando regresemos de la pausa y más informaciones, queríamos que el tema dengue tenga espacio para que cada uno en su hogar, y agradecemos la cantidad enorme de mensajes que nos hacen llegar y de consultas. La próxima visita seguimos charlando de estos temas porque nos queda para un rato largo, lamentablemente. Bueno, y después programa. hablamos de el lunes que presentan. El lunes está la campaña ya de invierno y ya se comienzan a trabajar con todo lo que es el virus respiratorio, sincicial respiratorio, la nueva vacuna, cómo seguimos con COVID, cómo se debe vigilar COVID en este contexto, cuál es la función de las UMA, así que tenemos para otro programa. Por un rato quieran. más. Sí. Gracias por la visita.